Buenas noches. A esta hora nos trasladamos hasta la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Se genera importante información a esta hora. Bueno, en primer lugar, compañeros y compañeras, feliz año 2019 para todas y para todos. Que este 2019 sea el año de la conquista definitiva de la victoria para la patria bolivariana. En nombre del presidente Nicolás Maduro, de la Dirección Nacional del Partido y de las fuerzas que nos corresponden, queremos especialmente agradecer a todo el pueblo de Venezuela por la fortaleza, por la dignidad, por el trabajo cotidiano, por la esperanza, por todo lo que hemos dejado sembrar en esta patria venezolana a pesar de los embates de las fuerzas del mal. Así que bueno, sigamos juntas y juntos por el camino de Chávez y que el 2019 nos traiga, además de las bendiciones del Señor Todopoderoso, que nos traiga también la conquista de la victoria definitiva. Amén. Bueno, estamos iniciando este primer foro. La Revolución Bolivariana se ha declarado en movilización permanente en defensa constitucional de la soberanía nacional. Un día como hoy, hace 4 años, estaba juramentándose la Asamblea Nacional hoy en desacato, el Poder Legislativo Nacional, que por primera vez durante el periodo chavista asumía con una mayoría política de la oposición. Ese día, tal como ocurre hoy, ya hubo un desconocimiento de la soberanía popular, un desconocimiento de la legitimidad del presidente Nicolás Maduro y un llamado a las calles que no trajo al país sino violencia, muerte, desesperanza y boicot a la producción nacional. Por eso estamos iniciando hoy este foro y estamos como venezolanas y venezolanos también a voz alzada y en pie de lucha para exigir lo que nos corresponde. Nosotros y nosotras exigimos el respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Nosotras y nosotros exigimos el respeto a nuestros valores republicanos, a nuestra Constitución, a nuestra democracia, a nuestras instituciones. Exigimos respeto a nuestro gentilicio venezolano, hoy atacado fuera de nuestras fronteras de distintas maneras a través de esa guerra simbólica que representa una operación de guerra mediática, de propaganda de guerra contra la República Bolivariana de Venezuela y de sus habitantes. Exigimos sobre todo respeto a la batalla y las luchas y las conquistas de quienes estamos aquí, de quienes día a día nos levantamos a trabajar, de la muchachada que estudió y se graduó este año, de los médicos que están atendiendo, los enfermeros en los hospitales, de las fuerzas productivas del Congreso de los Pueblos, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los partidos del Polo Patriótico, de todo este contingente humano que se niega a permitir que Venezuela sea horadada por una agenda de guerra ajena a nuestros intereses. Por eso estamos hoy exigiendo respeto a nuestra esperanza, exigiendo respeto a nuestro amor por nuestro país, exigiendo respeto a que seamos nosotras y nosotros quienes decidamos, como lo hemos decidido hasta ahora, el futuro de Venezuela. Y estamos el día de hoy aquí precisamente para conversar. Las y los venezolanos escogimos un presidente. Lo escogimos de acuerdo con las normas constitucionales. Lo escogimos de acuerdo con el convenio político nacional. Lo escogimos con el esfuerzo del trabajo de los partidos políticos. Lo escogimos con el esfuerzo del pueblo todo y lo escogimos en atención a un proyecto del país que el presidente Nicolás Maduro le presentó a todos los venezolanos y las venezolanas. Ese derecho es el que está siendo desconocido hoy por algunos factores de la derecha nacional e internacional que pretenden, desde sus cada vez más aislados espacios de poder, desconocer la soberanía de todo un pueblo. Por eso invitamos hoy al doctor Luis Brito García. Quiero que le demos un aplauso con esa palabra siempre sabia y orientadora, quien ha venido ya ilustrándonos sobre esta materia a partir de sus artículos semanales y también
invitamos hoy, le damos la bienvenida también con un aplauso al doctor constituyente Carlos Escarrá, Germán Escarrá, siempre los he confundido a los hermanos. Bueno, pero un aplauso para Carlos, que también está aquí con nosotros de corazón, uno de los iniciadores. El doctor Germán Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo, antes de darle la palabra, quiero pedirles a ustedes que miremos juntos, trajimos el día de hoy 3 videos para recordar lo que ha ocurrido en todo este periodo del mandato del presidente Nicolás Maduro. Y cómo, así como lo hemos visto el día de hoy, a partir de las ilegales, infaustas y cada vez más aisladas, creo yo, declaraciones del autodenominado Grupo de Lima y de la Asamblea Nacional en desacato, cómo desde el inicio del mandato del presidente Nicolás Maduro la posición de la derecha venezolana ha sido exactamente la misma: desconocer la soberanía popular, desconocer la voluntad del pueblo venezolano, desconocer a las instituciones y llamar a la violencia. Ante eso estamos, y por eso nuestros invitados del día de hoy nos van a aportar elementos jurídicos, políticos, históricos, para que nosotras y nosotros sepamos qué terreno está pisando la República Bolivariana de Venezuela en este momento, cada vez más apegada a la defensa de su soberanía. Veamos el primer video. Se presentara alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar con su mano firme, con su mirada, su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo los destinos de esta patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Aquí está invicto, puro, transparente, único, verdadero, vivo, para siempre, para todos los tiempos, para este y todos los tiempos futuros. Comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás. Convocamos elección presidencial para el 14 de abril de 2013. Yo vengo aquí a asumir el compromiso de la paz en Venezuela. Para siempre, Maduro presidente. Sé cómo grita la gente, Chávez te lo juro, mi bomba es para Maduro. Sí, sí. El imperialismo y la burguesía decadente y parasitaria venezolana cree que la revolución se acabó. Creen que porque perdimos físicamente a nuestro comandante, esta revolución llegó a su fin. Creen que el chavismo se acabó. Ahora es que el Chávez fue nato en la historia futura de esta patria libre e independiente. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.000
1.403 votos para el 49.07%. Uno para poder ser candidato tiene que cumplir una normativa, ¿verdad? Inscribirse en el poder electoral, respetar sus normas y luego el día de las elecciones respetar los resultados. Yo lo dije ayer y hoy, ustedes me escucharon. Si gano con un voto, gané. Si pierdo con un voto, entrego inmediatamente en respeto a esta Constitución. No vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Descargue toda esa rechera, descárguela allí. De acuerdo, un conjunto de elementos para ir al gobierno de calle. Y el lunes arrancamos a recorrer todo el país. El pueblo venezolano se tiene que alzar. Que lo sepa Nicolás Maduro. Vamos a sacarlo de Miraflores. Nosotros al pueblo venezolano a decir basta ya. A partir de este momento vamos a iniciar un ciclo de asambleas de calle en todo el territorio nacional. Asambleas de calle con una meta, con un tema a discutir, la salida. Esa indignación en acción, convertir esa indignación en protesta. ¿Cuándo termina esto para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes nos están gobernando. Ahora los estoy convocando al gran diálogo por la pacificación de Venezuela. Vamos a sentarnos a hablar de los problemas concretos de los venezolanos y ver si en uno de ellos nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos. Ese es mi llamado a la oposición. Diálogo para la acción, diálogo para el trabajo. Bueno, ahí está la primera parte. Este resumen hasta 2014. A lo largo de esta intervención vamos a estar mirando otros videos, pero quería, bueno, en principio darle la palabra al doctor Escarrá. Hoy se ha juramentado para un periodo de la Asamblea Nacional en desacato. Allí ya hay elementos jurídicos a considerar porque la Asamblea está en desacato, la juramentación de la Asamblea Nacional, ¿qué legitimidad tiene entonces para elegir una nueva directiva, un nuevo presidente? Pero en todo caso, quien fue juramentado hoy ha dicho: Nicolás Maduro, no te vamos a reconocer, no te vamos a juramentar en la Asamblea Nacional. Ante ese escenario, doctor Escarrá, ¿cuáles son los elementos jurídicos, los escenarios jurídicos que maneja la República? Mi saludo respetuoso a nuestra primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz. Igualmente mi saludo respetuoso al profesor intelectual y académico Luis Brito García. La verdad es que, como el dios Janus de la antigüedad griega, cuando uno escucha los acontecimientos y escenarios que promueve la oposición, siempre tiene que ubicarse en una de dos caras. El dios Janus tenía dos caras. Una cara de mucha dificultad, que es la cara de la racionalidad, y otra cara quizás de más fácil comprensión, que es la de la mentira, la superficialidad, la payasería, entre otros aspectos. Que hay un presidente en el exilio
¿Cómo podría ser eso? Que hay una Asamblea Nacional en desacato que nombra una directiva a pesar de las diversas sentencias, tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo podría ser eso? Que esta tarde le van a ordenar al presidente Maduro que salga de Miraflores. ¿Cómo podría ser eso? Es decir, el análisis pareciera que nos saca de toda racionalidad y entonces debemos comenzar a interpretar probablemente otras formas de actuación política, no muy éticas, pero que están vinculadas a la impostura y están vinculadas fundamentalmente a los íconos, a los conceptos, a los símbolos, a las ideas, no siempre ciertas, que pudieran manejarse en el orden de la comunicación internacional. Yo voy a tomar algunos elementos como producto quizás de la experiencia pedagógica como profesor. Resulta siempre importante aclarar conceptos para poder ubicar el diálogo, contextualizarlo. En primer lugar, ¿qué es el Estado? Nosotros hablamos del Estado venezolano. El Estado puede conceptuarse de diversas formas, pero hay un consenso académico, doctrinario, para decir que el Estado es la personificación jurídica de la nación, que es expresión de un conjunto de órganos y que esos órganos tienen su origen en la voluntad popular. ¿Y qué es la voluntad popular? Es la expresión libre del pueblo, cuyo concepto no es novedoso. Democracia, democratos, poder del pueblo, si hago la traducción griega. Pero además es la traducción histórica. Más recientemente, si hiciéramos un jalonamiento histórico, nos ubicaríamos en el pensamiento de Montesquieu, de Rousseau, del iluminismo francés, de la Revolución Francesa, de la Constituyente norteamericana, de la Revolución nuestra hispanoamericana y sus aportes. Y nos encontramos entonces que el Estado tiene algunos elementos que son indispensables. Un territorio, ahora se dice espacio geográfico, tiene un poder organizado y legitimado y tiene un pueblo que no población, o sea, un pueblo, es decir, un pueblo consciente de sus valores, de su identidad, de su cultura, de su historia, los filósofos dirían mismidad. Esos elementos caracterizan al Estado. Pero el Estado, para existir, requiere de actos previos, genésicos, dirían algunos. Nosotros preferimos decir actos constituyentes, que están dirigidos a constituirlo, a crearlo, a organizarlo. ¿Y a través de qué se organizan? Bueno, la tradición histórica, cultural, democrática, nos ubica primero en la noción de pueblo como fuente de legitimidad, pero en segundo lugar en la noción de constitución. ¿Y qué es entonces una constitución? En algún momento de nuestra historia, o de la historia comparada del derecho constitucional, se decía que una constitución eran unas normas que organizaban las atribuciones y competencias del poder público. En esa evolución aparece la noción de derechos humanos. Entonces ya constitución no es solamente atribuciones y competencias del poder público, sino es reconocimiento y protección de los derechos humanos, de las libertades fundamentales. Seguimos avanzando y entonces ya hoy día constitución presupone un hecho cultural, político, presupone un hecho ideológico.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está respaldada por un pensamiento político y por una ideología. Pero eso es con cualquier constitución. Si yo tomo la Constitución norteamericana de hace más de 200 años y la construcción que ha hecho la Suprema Corte de los Estados Unidos, obviamente yo estoy frente a una concepción de naturaleza política, económica y con hondo acento ideológico. Si yo me voy supongamos, a las tres constituciones del periodo de la Revolución Francesa, ellas tienen una concepción ideológica, como ocurre Constitución del 78 de España o cualquiera de las constituciones nuestras. Fíjense ustedes este detalle interesante. El consenso de los constitucionalistas dice que hemos tenido 27 constituciones. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero no es el momento de ponernos a hablar quizás de alguna exquisitez académica. El consenso dice en Venezuela de 1811 a 1999 hay 27 constituciones. Claro está, yo no estoy colocando la Constitución de Cádiz, no estoy colocando la de Bayona, no estoy colocando el Estatuto Constitucional que Bolívar le pidió a Francisco Xavier de Ustari, ni estoy colocando el Estatuto Constitucional de 1945. Si es así, ciertamente, numéricamente, hablaríamos de 27 constituciones. La pregunta es, ¿y todas son iguales? ¿Todas pensaban lo mismo o se expresaban de igual manera en torno a la República? No. La Constitución del año 11 es la República Liberal Federal. La Constitución de 1830 es la Constitución Centrofederal. La Constitución de 1864 en adelante hasta 1901 son constituciones del periodo de la Guerra Larga. Las constituciones de 1901 y las 7 que le siguen de Gómez son las constituciones del Estado Nacional autoritario. La constitución, después de esas 7 constituciones del 36, es el tránsito a la democracia representativa. La constitución del 47 empieza ya atisbos de la democracia representativa y social. Sin declararse en Estado Social de Derecho, había derechos sociales fundamentales que no podemos dejar de reconocer. Después del golpe de Estado y la caída de Rómulo Gallegos, la Constitución del 53 de Marcos Pérez Jiménez es la Constitución centralista del Estado Nacional. Hasta llegar a la Constitución de 1961, 23 de enero de 1961, Pacto de Punto Fijo. Si utilizara al maestro Duverger, tendría que decir que es la Constitución de la plutocracia y de la partidocracia. Esa Constitución, la de más larga duración en la historia de Venezuela, junto con la de 1830, es una Constitución que, hemiplégicamente hablando, cerca de un 70% de sus normas no se cumplió, no se desarrollaron. Hasta llegar, como producto de una crisis profunda y de emerger el momento constituyente, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Ahí el artículo primero es fundamental. La norma de apertura de la Constitución vigente es esencial, no solo porque sea redacción directa del presidente Chávez, sino además porque ahí sintetiza una axiología, unos valores, unos principios frente a la no intervención, frente a la autodeterminación, frente a la soberanía y finalmente, además, respaldado en la doctrina de Simón Bolívar. Esa es nuestra norma de apertura. Por si fuera poco,
El artículo 5 de la Constitución del 99 señala que la soberanía reside directamente en el pueblo y que todos los órganos del poder público emanan su legitimidad del pueblo. Con estas dos normas, digo en el plano jurídico, no me refiero en otro plano, es mucho más fácil poder evidenciar la realidad que estamos enfrentando. El presidente Maduro es producto de una elección popular a la que no solamente es que ganó en los términos que ganó, mucho más, creo que el 67, 66% de la población que votó, mucho más que Trump, muchísimo más que el señor Duque de Colombia, mucho más que la mayoría de los presidentes, incluso que Macron en Francia, de tal manera que esa votación es una carta de legitimidad. ¿Por qué? Porque tiene su origen en el ejercicio de la soberanía popular. Acordémonos, artículo 5 de la Constitución. Pero nos encontramos en un escenario muy particular. Nosotros tenemos un órgano del poder público nacional muy importante, el Poder Legislativo Nacional, expresado en un órgano, Asamblea Nacional, y en esa Asamblea Nacional lo que nosotros tenemos es un desacato. Los abogados decimos más contumacia y rebeldía, pero eso me llevaría a tener que explicar algunas otras cosas. Digamos desacato, como lo ha dicho las sentencias de la Sala Constitucional y las sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Pero además, las dos últimas decisiones de la Sala Constitucional fueron muy claras. Mientras usted esté fuera del marco de la Constitución y en desacato, ninguno de sus actos tienen validez. Son actos nulos, inexistentes. Usted puede nombrar, usted puede hacer, usted puede decir, pero en el orden de la efectividad jurídica eso es totalmente inexistente. De tal manera que ese es un primer punto que se le presenta al presidente Maduro. La norma 231 de la Constitución dice que el día 10 de enero el presidente electo, mediante el sufragio universal directo y secreto, debe asumir la investidura o juramentación ante la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea está en desacato y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia dicen que todos sus actos son nulos. Este mismo que acaba hace unas horas nombraron un presidente, etc. Es decir, todo eso es nulo porque está en desacato y al margen de la Constitución. Si eso es así, entonces hay que seguir leyendo la norma. Y la norma dice, ante cualquier hecho sobrevenido que impida la juramentación ante la Asamblea Nacional, entonces el presidente lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que, en principio, y de acuerdo a la norma, el presidente Maduro, parte del poder constituido, debe juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. Acojo la tesis del profesor Brito que conversábamos antes, en el sentido de que, agotado eso, pudiera ocurrir un hecho insólito, que no se pudiera ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces lo debe hacer ante cualquier órgano del poder público nacional, porque al final el juramento esencial, la legitimidad esencial, la valoración democrática fundamental, granítica, inamovible, es que el presidente Maduro fue elegido por la voluntad del pueblo venezolano. Y es ante él, ante quien tiene
que responder. Y la verdadera investidura del presidente de la nación, del presidente Maduro, es la que le da la voluntad popular. Sin llegar in extremis a esa situación, el escenario que tenemos es de una mentira colectiva. Estoy usando a Mario Briceño Iragorri. Una mentira colectiva en lo que hace unas horas acaban de hacer en la Asamblea Nacional. Pero además una mentira entre ellos mismos. Digamos una mentira, no pretendo agregar nada a lo dicho por Mario Briceño Iragorri, sino decir, bueno, una mentira interna corporis, o sea, entre ellos mismos, porque nadie les cree. Ellos son inexistentes para la nación, en su consecuencia, en su voluntad. Ellos están revocados de facto por la voluntad popular, no porque lo diga una norma constitucional. Entonces el presidente Maduro pues hará su investidura, su acto de presentación y de juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia. No necesariamente tiene que ser en las oficinas del Tribunal Supremo de Justicia, pero sí ante el cuerpo que expresa ese órgano fundamental o ese poder fundamental que es el Poder Judicial, en lo que es su cúspide, en lo que es finalmente su forma máxima de expresarse. Tengo dos preguntas, doctor Escarrá, para ir animando aquí el debate, ¿no? La primera, ¿es obligatoria la juramentación del presidente aun cuando es un presidente reelecto y en funciones? Y la segunda es, ¿qué tendría que hacer la Asamblea Nacional para ya no estar en desacato? ¿Cuáles serían los pasos jurídicos para que ella se pusiera derecho? Sí, en el caso de la Asamblea Nacional es terrible lo que voy a decir. Me van a pitar aquí, pero tendría Ramos Ayub que asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Porque ahí es cuando se origina el desacato. De ahí en adelante, todos los presidentes están en situación de nulidad constitucional, tanto en su nombramiento como en su actuación. Tendríamos que ver a este caballero. Se ofendió mucho conmigo porque en alguna oportunidad, la verdad es que no lo dije por mal, sino él ofende a la majestad de la presidencia, dice algunas cosas. Yo lo que le dije fue, bueno, vayamos a un debate con aquella famosa enmienda, pero recuerde que usted es un arlequín. La verdad es que el arlequín no ha debido ofenderse, pues. El arlequín es un payaso de la Edad Media que tiene un antifaz y hace burlas y brinca y salta ante los reyes. Es lo que hemos llamado la obsecuente aquiescencia humillante. Y él lo caracteriza eso. Bueno, más allá de que se haya sentido ofendido, la verdad es que yo lo estaba invitando, era un debate. Y sigo pensando, no creo que haya cambiado mucho, que es un arlequín. Y lo vuelvo a repetir. Pero en todo caso, más allá de eso, han creado una crisis muy grave para ellos. Porque la verdad es que el país siguió marchando. La verdad es que la conducción del presidente de la República ha sido muy clara ante tanto problema como la guerra internacional económica, como la persecución de muchos voceros, líderes, dirigentes de la revolución bolivariana y de gente pues en Venezuela sin límite alguno, y además el pretender hacer alianzas, por cierto, muy antibolivarianas ante nuestra historia, con países como Colombia, como Brasil y como eso que llaman el Grupo de Perú, para intentar que el acto de investidura esté sometido a una ruptura o a un eventual golpe de Estado. Lo que no va a ocurrir, de verdad no va a ocurrir. Hemos seguido el camino institucional
Muchísimos países van a venir, recuérdenlo. Estoy chismeándoles de lo que me enteré ayer. Van a venir muchísimos países. No quiero llevar el chisme más allá, porque no estaría bien. Así que desde el punto de vista incluso internacional va a ser una oportunidad excelente, ya no de legitimación, porque la legitimación la da el pueblo, pero sí en lo que tiene que ver con la investidura del presidente de la República. Ahora, tiene que hacerlo en el orden formal, sí, pero estemos claros, el presidente de la República es presidente porque el pueblo así lo decidió. Y en democracia, la legitimidad originaria reside en el pueblo. Eso es lo que recogió, creo yo, pues sí, no sé si debería decir sabiamente, pero digamos, es lo que recogió el constituyente del 99 en el artículo 5 de la Constitución. Ninguna constitución había dicho eso, que la soberanía reside directamente en el pueblo. Pero además, tuvo otro hecho, es allí el legado de Chávez, entre otros aspectos, pero esto es legado directo del presidente Chávez. Deben estar las actas de la Comisión Presidencial Constitucional, y eso se debatió muy bien. Y es la primera constitución de esas 27 de las que le hablaba, que tiene su origen en la voluntad popular y que es producto de una aprobación referendaria popular. Eso no existe. De 1811 a 1961 no hay ninguna constitución que pueda decir eso. La revolución bolivariana aparece en el escenario constitucional diciéndole al mundo dos cosas. La primera, cualquier acto constituyente de esa naturaleza tiene que ser aprobado por el pueblo de Venezuela. Pero en segundo lugar, la más difícil de todas, el aporte más difícil, es que el proceso constituyente debe serlo en el marco de los valores del Estado de Derecho. Y es lo que se ha hecho no solo en el 99, sino en 2017. Cualquiera que quiera cuestionar al proceso constituyente revolucionario de 2017 y la convocatoria del presidente Maduro, tiene que repasar los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución. Bueno, gracias, doctor Escarrá. Vamos a aplausos. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro querido Luis Brito García. No sin antes, profesor, le pido que nos permita unos minutos para ver el video y le dejo una pregunta, ¿no? El autodenominado Grupo de Lima, que eran 20 y ahora son menos, ¿no? Los que firmaron son menos, lanzó un comunicado un poco desesperado el día de ayer, en el cual amenazó con retirar embajadores, con aplicar medidas coercitivas, ilegales y unilaterales en el ámbito comercial y económico desde sus países contra Venezuela, con prohibir el paso de funcionarios venezolanos por su territorio, y cosas por el estilo, ¿no? Yo quiero que veamos este video que arranca en el año 2015 con el decreto, la orden ejecutiva de Barack Obama y lo que hicimos como pueblo venezolano, antes de darle la palabra al doctor Luis Brito García. El gobierno del presidente Barack Obama dijo que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama emitió una nueva serie de sanciones contra funcionarios venezolanos. Una extensión de la ley aprobada por el Congreso contra Venezuela en diciembre. A redoblar la denuncia y la campaña antiimperialista contra la amenaza que Barack Obama ha lanzado contra Venezuela. Vamos a iniciar
Así lo propongo para ver si ustedes están de acuerdo. Que tomemos la carta que voy a dirigir al pueblo de Estados Unidos y en todas las plazas públicas del país, en visitas casa por casa, hagamos que la firmen no menos de 10 millones de venezolanos y venezolanas para mandar la carta en movilización a la Casa Blanca. No te equivoques, Obama. ¿Por qué? Porque aquí hay un pueblo que ama esta patria, que ama, somos patriotas. ¿Por qué firme? Porque para mí es muy importante darle mi firme y mi respaldo al presidente y al gobierno venezolano para que así los Estados Unidos vean que el gobierno venezolano y sobre todo nuestro presidente Nicolás Maduro no está solo. El Consejo Nacional Electoral certifica la confiabilidad de la información procesada. Hoy 3 de abril va a nacer a nivel nacional los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. 3 de abril, anoten. Comienza una revolución económica en el sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano. Hugo Chávez Frías. Este documento que ustedes ven en mi mano fue el documento escrito por puño y letra, por su propia mano, que dejó con el nombre del Plan de la Patria. Pudiéramos decir, es su testamento político. El cuarto objetivo lo redactó de la siguiente manera: contribuir en los años por venir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Bueno, profesor, estamos entonces ante una nueva amenaza de desconocimiento. Ahora se suma este grupo de naciones latinoamericanas, de gobiernos, no vamos a hablar de naciones, de gobiernos latinoamericanos que pretenden sumarse a una iniciativa como la que lanzó Barack Obama en el año 2015. ¿Cuál es el análisis que usted hace al respecto? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Qué efecto puede tener eso? ¿Cuál es la posición de Venezuela? ¿Y cuál cree que serían los pasos a seguir por la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, muy buenas tardes. Magnífica pregunta. Merece una respuesta adecuada. Que un grupo de funcionarios de otros países pretendan decir quién es el presidente y quién no es el presidente de Venezuela. Señores, hay una agenda mucho más urgente. Primero, ¿por qué no deciden quién es el Papa y quién no es el Papa? Si ustedes tienen poderes para designar al presidente de Venezuela, mucho más para designar al Papa. Segundo, ¿quién es Miss Universo? Por ejemplo, que supuestamente hay un jurado calificado. No, designen a Miss Universo. Tercero, nombren los premios Nobel de una vez. Evidentemente, esos señores no tienen atribuciones ni para nombrar al Papa, ni para decidir quién es Miss Universo, ni para otorgar los premios Nobel, ni para decidir quién es el presidente de la soberana República Bolivariana de Venezuela. Pueden decir misa,
pueden decir el poema de Florentino, el que cantó con el diablo, pueden decir lo que se les ocurra, pero ¿quién les ha dado potestad, competencia, soberanía para tomar esa decisión? Es decir, ¿con qué se sienta la cucaracha, para decirlo en términos vernáculos? No tienen con qué decidir eso, porque así como nosotros no decidimos quiénes son los presidentes de sus países, quiénes son las reinas de la belleza, quiénes son los jueces, ellos no pueden hacerlo con respecto a nuestros países. Eso es una cuestión de soberanía. Y no es un concepto meramente académico, abstracto. Eso se decidió con sangre desde 1810 hasta 1824, cuando los latinoamericanos y caribeños decidimos nuestra soberanía en un proceso sangriento, duro, pesado, pero que en medio de infinidad de males nos dejó la patria y la potestad de decidir quiénes somos y quiénes queremos ser. De eso se trata la soberanía, y es bueno volver a hablar de ella, porque no es un concepto matemático riguroso, es un concepto lógico que viene de una decantación histórica inevitable. La soberanía resulta de una evolución histórica, social y política muy compleja, y es una necesidad absoluta sin la cual no existe cuerpo político. Estos señores que están metiéndose a tratar de decidir lo que sucede en Venezuela están decidiendo que Venezuela no tiene soberanía. Y por eso, ¿qué es la soberanía? En la Edad Media, después de la desintegración del Imperio Romano, los poderes quedaron enteramente fragmentados. De repente se dirigían por pactos de mafia. Los señores feudales eran mafiosos con ejércitos privados que hacían pactos de lealtad con determinados señores feudales, y entonces así los señores feudales menores hacían pacto con los duques, con los marqueses, con los condes, estos con los reyes, y los reyes hacían un pacto de mafia con alguien a quien llamaban el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que, como decía Voltaire, ni fue sacro, ni fue imperio, ni fue germánico, ni fue románico. Es decir, aquello era un desorden, porque además de eso, esa infinidad de poderes en pugna, todos peleándose, existía el poder del Vaticano. La Iglesia pretendía que ella determinaba quién era y quién no era rey, o quién era y quién no era emperador. Los emperadores ni los reyes no aceptaban esto. Eso fue causa de infinidad de guerras. Y apenas una mente esclarecida, el emperador Federico II de Suabia fundó en el siglo XII y XIII, en el reino de las dos Sicilias en Italia, el primer estado moderno del mundo, en el cual sometió a un proceso lógico el problema del mando. No hay mando, no hay república, no hay existencia en un sitio donde cada quien pretende mandar y sobreponerse a los criterios de otro. Es decir, como esa serie de presidentes ahorita que pretenden decidir qué es lo que Venezuela va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Estamos regresando al siglo XI con esos señores, ¿no? Situémonos, señores, estamos en el siglo XXI, por si no se han enterado. ¿Y qué decidió Federico II de Suabia? Centralizar los poderes. Es decir, debía haber un poder por encima de todos los poderes, y de ahí viene la palabra soberano, super annus, sobre cualquier otro. Sin eso no hay poder. No puede haber una anarquía en donde cada cual mande y nadie obedezca. Tiene que haber geométricamente un solo poder al cual se subordinen los restantes. Sobre ese tema vuelve Jean Bodino, que dice que la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. Absoluto
porque los demás poderes están subordinados a ellos, y perpetuo porque no tiene término en el tiempo. No se va a decir esto va a durar 6 meses, 3 meses, no. La república es un hecho que una vez constituido está hecho para perdurar en el tiempo. Pero ese poder, ¿de qué está constituido? En un tiempo dicen, no, eso no lo dio Dios. Los soberanos dicen, eso no, Dios bajó. Todavía hay reyes que dicen eso. Dios bajó y me dijo, mira, yo quiero que tú ejerzas la soberanía porque tú eres muy bonito. Además tienes sangre azul, déjame ver, ¿tienes sangre azul? Ok. Todavía entre esa gente que objeta lo que hace democráticamente Venezuela, hay gente que está bajo esa teoría. Ahora, el problema es entonces, bueno, ese poder soberano que tiene que existir porque sin él no hay cuerpo político, ¿en qué se fundamenta? Y esto es el objeto de una larga teoría, de un largo debate, fíjense, en el cual se argumentó que la soberanía podía estar dividida en poderes. Esta es una vieja doctrina. Entre los que mejor la expusieron está Charles Condat de la Motte, barón de Montesquieu, que habló de la separación y equilibrio de poderes. La soberanía tiene 3 atributos. Si usted quita uno solo de esos atributos, la soberanía no existe. La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de darse las leyes, aplicar con órganos propios esas leyes y decidir con los propios tribunales la correcta interpretación de esas leyes. Ustedes habrán visto que yo muy frecuentemente escribo artículos, tratados, libros defendiendo eso. Si un país no puede darse las propias leyes, no es soberano. Si no puede aplicarlas él mismo, no es soberano. Y si le confía a tribunales extranjeros decir cuál es la interpretación válida de esas leyes, tampoco es soberano, porque un tribunal extranjero puede nombrar y quitar presidentes y decir cuál presidente es legítimo y cuál no. Eso es inaceptable. Simón Bolívar lo dejó asentado ante el representante estadounidense Irvine cuando hubo un decomiso de goletas que hacían contrabando de armas a favor de los realistas. Dijo, eso lo deciden nuestros tribunales. El decomiso fue hecho en Venezuela, territorio venezolano. Las armas estaban destinadas a una situación de guerra en Venezuela y eso lo decidimos nosotros. Cipriano Castro enfrentó un bloqueo de las 3 mayores potencias militares de la época en 1902 y 1903, Alemania, Inglaterra e Italia, 15 acorazados vomitando fuego y devastando nuestras costas para defender ese principio. Es decir, son esos 3 principios básicos de darse las propias leyes, aplicarlas con órganos propios e interpretarlas con los propios órganos. Eso es el complejo de la soberanía. Pero ¿de dónde viene ese poder? Se decía que del pueblo, en líneas generales. Hubo una serie de debates en eso. Thomas Hobbes, por ejemplo, defensor de que el poder viene del pueblo porque decía que había un pacto o contrato social, decía que no existe gobierno mixto sino facciones en pugna. Montesquieu, como hemos dicho, habló de que era posible que hubiera diversas manifestaciones de los poderes públicos, y Juan Jacobo Rousseau sentó una piedra extraordinaria en la construcción del edificio teórico de la soberanía, que es la soberanía reside siempre en el pueblo. El pueblo no la puede delegar, no la puede ceder, no la puede entregar. Así como el pueblo no puede volverse esclavo o entregarse en esclavitud, porque decía él, la locura no crea derecho. Así como la locura no crea derecho, no puede la República Bolivariana de Venezuela ceder ni la potestad de darse sus propias leyes, ni la de aplicarlas con sus propios órganos, ni la de decidir los debates sobre esa aplicación con los órganos propios. ¿Qué está planteado aquí? Señores, el mismo
dilema cuando Irvine, un insolente representante de Estados Unidos, le vino a decir a Bolívar: ustedes no tienen derecho a resolver las cuestiones internas con sus propios tribunales. ¿Quién decide? ¿Quién manda en Venezuela? ¿Cómo se aplican las leyes? ¿Y cómo se interpreta la aplicación de esas leyes? Es el pueblo soberano de Venezuela, que no puede ceder esa potestad a nadie, porque, como bien dijo Rousseau, la locura no crea derechos. Un poco de historia. La doctrina de la separación y equilibrio de poderes ha sido casi universalmente aceptada, no sin tropezos. Esto no es nuevo. En Venezuela hubo en el siglo XIX una situación de contraste de poderes. Cuando el presidente Monagas, el Congreso se declaró en desacato. Pretendió destituir al presidente Monagas, mudar la capital a Valencia para declararse bajo la protección del general Páez y asumir los poderes legislativos. Además, empezó a crear una milicia propia, un ejército aparte del ejército nacional, y con esa milicia hizo que se disparara contra el pueblo frente al edificio de la Asamblea. El pueblo, del cual hubo 3 muertos en esa oportunidad, invadió la Asamblea, le cayó a palos a los representantes que habían hecho ese disparate, y de eso resultaron también 3 bajas muy lamentables de parlamentarios. Pero José Tadeo Monagas inmediatamente retomó el poder y entonces dijo una máxima constitucional extraordinaria: la Constitución sirve para todo. Y al poco tiempo estaba ese Congreso Nacional funcionando de lo más tranquilo, porque todavía en esa época no lo dirigía Estados Unidos. Ahora, ¿qué tenemos en el caso presente? Bueno, hubo una mayoría accidental en la Asamblea Nacional Legislativa, muy bien, pero es una asamblea que se ha declarado en desacato contra los demás poderes. Y hay que señalar que en Venezuela el poder soberano no pertenece a la Asamblea Nacional, sino a la totalidad del pueblo soberano de Venezuela. Y esto ha sido declarado, como ya se dijo, de la manera más absoluta, categórica y explícita por otro de los poderes, que es el poder judicial venezolano a través del Tribunal Supremo de Justicia. El pueblo ha hablado y ha manifestado su voluntad en toda una serie de procesos electorales en los cuales consecutivamente aplastantes mayorías han favorecido al bolivarianismo. Vox Populi, Vox Dei, para volver a la historia. Voz del pueblo, voz de Dios. No es que el pueblo no se equivoque, hasta Dios mismo se equivoca a veces, pero es respetable. Es decir, lo que dice el pueblo es lo que se debe acatar como ley y como expresión de la soberanía. Señores, contra ese veredicto del pueblo no hay otro poder, ni nacional ni internacional, que pueda anularlo o contradecirlo. Si un órgano del Estado, en este caso la Asamblea Nacional en desacato, se niega a presenciar o a admitir la juramentación del presidente constitucional de la República, elegido por voto libre, directo y secreto por la inmensa mayoría de los venezolanos, pues esa juramentación debe de ser hecha de acuerdo con el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ante el Poder Judicial. Todo venezolano actualmente lleva en su bolsillito una constitución. Este es el libro más leído, diría yo, en la Venezuela. No es que Venezuela no lee y muchísimo, pero la constitución es uno de los libros más leídos. Y ese artículo 231 dice lo siguiente:
el candidato elegido o candidata elegida, vean cómo hay igualdad de género, tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiere tomar posesión ante la Asamblea Nacional, qué previsivos eran esas constituyentes, tomará posesión lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Evidentemente es lo que está sucediendo actualmente. Vale decir, la Asamblea Nacional se niega a reconocer el voto soberano, mayoritario, libre y secreto de los venezolanos. Eso es una circunstancia que le impide aceptar la juramentación del presidente Maduro. Y entonces la Constitución, que deriva del voto libre, secreto y soberano de los venezolanos, manifestado además en el referendo que la aprobó, debe entonces el mandatario tomar posesión ante el Tribunal Supremo de la Justicia. Donde habla Constitución, no habla oposición, no habla ni siquiera gobierno. Esta es la ley suprema de la República. Y también donde manda capitán no manda marinero, y menos marinero de agua dulce. Habló la Constitución, las opiniones callan. Nicolás Maduro Moros tomará posesión de la presidencia de la República, según lo dice esta Constitución, el 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y que Dios y la patria se lo agradezcan. Gracias al profesor Luis Brito García. Estamos recogiendo las preguntas de ustedes por escrito. Espero que me las hagan llegar las muchachas de protocolo. Yo, entre tanto, tengo una pregunta también para ambos ponentes. Ahora sí tenemos que resumir un poquito el tiempo de la respuesta, pero es que, volviendo al ataque que está recibiendo Venezuela en este momento, quería preguntarles primero la razón. ¿Por qué el autodenominado Grupo de Lima o Grupo de Grima, como lo llama el pueblo venezolano, está tomando esas medidas en este momento o está anunciando esas medidas en este momento? ¿Por qué el ataque y contra quién es y por qué en este momento, ¿no? Y después quería preguntarles sobre la posición específica de Colombia. Hubo una muy lamentable publicación en redes sociales del presidente de Colombia, donde al parecer o no se estudió la historia o deliberadamente quiso borrar parte de la historia bolivariana o del sentimiento bolivariano, y él dijo que los padres fundadores norteamericanos, agradeció a los padres fundadores norteamericanos por haber contribuido de la forma que lo hicieron en la independencia de Colombia. Quería una respuesta de ustedes, que son ambos estudiosos de la historia y de la historia bolivariana en ese sentido, ¿no? Y también numeral 9 de la declaración del Grupo de Grima, ¿no? Dice: condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad de la región. Hacen un llamado al régimen, dice el Grupo de Grima, de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, escuchen bien, compatriotas todos, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica por parte de la Marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guayana. Fíjense que están atentando contra la integridad territorial de la República, declarando
este grupo de gobiernos una zona que es territorio venezolano como territorio extranjero en una situación tan compleja como la hay con Guyana. Entonces yo quería que una opinión de los especialistas que nos acompañan aquí sobre ese tema histórico político, pero sobre todo que digamos claramente para quienes nos escuchan en Venezuela y quienes nos escuchan fuera de Venezuela, ¿contra quién es el ataque? ¿Por qué es el ataque? ¿Y por qué todas y todos nosotros tenemos que asumir el día de hoy que la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela es un acto de soberanía de la República que nos compete a todas y a todos? Profesor Luis Brito. Bueno, la contribución del gobierno de Estados Unidos a la independencia de Colombia fue contrabandear armas a favor de lo realista. Y por eso nuestra incipiente flota en ese momento capturó 2 naves, la Irving y la Tiger, la Liberty y la Tiger, que estaban contrabandeando armas enviadas por Estados Unidos para favorecer a los realistas aquí. Bolívar los pilló y les dijo: señores, esa causa es decidida por nuestros tribunales, y eso quedó de ejemplo para la defensa de la soberanía. Entonces acabamos de enterarnos de que el presidente de Colombia no solo ignora una enorme cantidad de cosas, sino que no tiene idea de la historia de la independencia de nuestras repúblicas latinoamericanas. Ahora, ¿por qué adoptan esas posiciones? Por la misma causa anterior. Son gobiernos que están subordinados a las pretensiones imperiales de Estados Unidos. Estados Unidos, se decía los Borbones, después de que pasaron una serie de cosas, que no habían ni olvidado ni aprendido nada. Estados Unidos no ha ni olvidado ni aprendido nada. Todavía cree que somos su patio trasero, todavía creen que ellos son la primera potencia del mundo cuando China los dejó atrás hace tiempo. Y ellos piensan que América Latina es no solo su patio trasero, su basurero. Y que los presidentes de América Latina están allí únicamente para cumplir sus instrucciones. Entonces, si hay un país que es disidente, que no se somete a la hegemonía de Estados Unidos, atáquenlo, hagan todo tipo de provocaciones, declaraciones contra él y de amenaza. Es interesante que hablen de que Venezuela los está amenazando. En los últimos meses hemos sabido de maniobras militares de todos los países vecinos, de un país que está ocupado por 7 bases estadounidenses y que ahora forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando ni siquiera está casi en el Caribe, de países que no tienen nada que ver. Brasil ha estado haciendo maniobras militares en nuestro territorio. ¿Quién está amenazando a quién? Venezuela ha estado tranquila, impertérrica, pacífica, sin nervios ante toda esa serie de provocaciones. Entonces, bueno, yo diría que miren en el espejo, es decir, quién está provocando, quién se está intrometiendo en las cuestiones de los vecinos, quién resulta una amenaza, el amenazado o el amenazador, quién es un peligro para nuestras naciones latinoamericanas. Los que defendemos la soberanía o los que piensan que la soberanía de los países de América Latina y del Caribe no debe existir, porque solo existimos para cumplir los designios de aquellos que, según Bolívar, estaban destinados a plagar de miseria el destino de América en nombre de la libertad. Profesor Escarrá, si quiere tomar. Sí, gracias. Gracias. Bueno, mis queridas amigas y amigos, la verdad es que esto tiene, desde el inicio de la nacionalidad, tiene sus raíces, pero más cercano en el conflicto del Atlántico Sur. Los países de América se habían reunido en Brasil para establecer un tratado interamericano de asistencia recíproca,
que consistía en la no intervención de países extranjeros en el continente. Cuando se produce la situación de las Malvinas, que era el momento preciso en que entraba en juego el TIAR, el sistema de seguridad colectivo, la respuesta fue que los Estados Unidos apoyaron a Inglaterra en contra de Argentina, dejando una herida enorme en el pueblo latinoamericano. Las intervenciones de los Estados Unidos lo fueron en Santo Domingo, también lo fueron en Haití. Hay otras formas de intervención, como las 9 bases en Colombia, 9 niñas menores de edad violadas por los militares norteamericanos, quienes, de acuerdo a lo que firmó Colombia con Estados Unidos, no pueden ser juzgados por la jurisdicción colombiana, sino que ellos deben tratar el asunto en los Estados Unidos. Es decir, no solo es la intervención como tal, sino que es una actitud arrogante, humillante y además violadora de derechos fundamentales. Hubo un momento en que en el pensamiento político internacional de América nos dividimos entre el monroísmo, James Monroe, y Simón Bolívar. El monroísmo con su tesis de América para los americanos y la idea de Simón Bolívar del equilibrio del universo, frase de él, mediante la unidad de los pueblos de la América Latina. Esto fue saboteado por las oligarquías de entonces. El síndrome de Santander, para cualquiera que lo estudie, es verdaderamente grave en aquel momento. Y aquella idea de la identidad, de la nacionalidad común, ya expresada por Bolívar, la sociedad patriótica, siendo un muchacho, en la Carta de Jamaica, en el discurso de Angostura, en la circular convocatoria de Panamá, e incluso cuando transitan la inmortalidad en el último mensaje que deja a Colombia la Grande, es decir, la unidad latinoamericana. Hoy estamos enfrentando esto con claridad. ¿Por qué, preguntaba Tania con mucha agudeza, se ataca así a Venezuela? Porque Venezuela es una luz en el continente de autonomía, de independencia, de dignidad y de capacidad de lucha de su pueblo. Pero además hay otras razones. Nosotros, lo quiso así la providencia, una tierra de gracia, somos la primera potencia mundial de petróleo y en general de energía. Somos una potencia fundamental en materia de gas. Lo somos también en materia de minerales preciosos, pero también de minerales estratégicos. Y lo que es más importante, lo que es fundamental, nosotros tenemos un pueblo extraordinario que está dispuesto a dar la vida por la libertad y la independencia de esta nación. Ayer, permítanme recordarles algo, decirles algo personal. Yo he sido sancionado no solo por los Estados Unidos, sino por otros países. Fui expulsado de la Federación Interamericana de Abogados de Washington, suspendido de la Academia Interamericana de Derecho Internacional. No lo digo por nada, pero era el primer venezolano que ocupaba esa posición. Deciden los Estados Unidos, por una razón que desconozco, hace 2 semanas, avanzar fuertemente contra mi familia. Y al final se planteó un problema de orden internacional. La hija de mi hija, 9 meses, 1 año, estaba en una situación, ella debía venir, pero si le revocaban la visa quedaba en situación de ilegalidad y los Estados Unidos no tenían ningún problema de ninguna naturaleza en separar a la madre de la hija. Bueno, hubo llamadas,
Yo personalmente no tengo nada que hablar con el Departamento de Estado y así lo manifesté. Digo, no sé para qué me llaman, no tengo nada que hablar con nadie del Departamento de Estado. La niña vino con el gran apoyo, debo decirlo así, de nuestra Cancillería. Tiene que regresarse para que en un lapso de 15 días ordene sus papeles. Y a pesar de tener un año o 9 meses y algo, 11 meses y algo, decidí, ella se está yendo en este momento, pero tenía el compromiso con ustedes. Decidí que debía ir al mausoleo del padre de la patria. Siendo una niña me la coloqué aquí en el brazo y le empecé a decir quién estaba en ese sarcófago. Y aunque no lo crean, guardó silencio durante quizás mi fastidiosa exposición, pero no solo guardó silencio, sino que se comportó como hay que comportarse ante el sarcófago del padre de la patria. Y ocurrió un hecho que quiero comentarles y con lo que termino. Cuando la regresé a la casa, hay muchos Simón Bolívar, claro está, pero hay uno que es un muñeco. Lo agarró, lo besó y lo acunó. Eso para mí es suficiente para dar la vida por esta patria, como sé que ustedes lo harían. Gracias. Gracias, doctor Escarrá, sobre todo por ese último sentimiento. Más tarde comparto con ustedes a través de las redes sociales la fotografía del doctor Escarrá con la nieta, que yo la tengo porque soy reportera. Entonces más tarde la comparto con ustedes. Bueno, gracias, Mila. Hay algunas preguntas de parte de quienes están aquí presentes en este primer foro Defensa Constitucional de la Soberanía Popular. Decimos que es el primer foro porque hay una serie de eventos de tribunas antiimperialistas a lo largo del país. Se están sumando naciones de la región latinoamericana, movimientos sociales y partidos políticos también están desde el día de hoy en pie de lucha en defensa de la revolución bolivariana, en defensa de Venezuela y de su soberanía. Así que bueno, en este primer foro nos escribe Olga Mendoza Velázquez. Dice: atención aquí los ponentes, la pregunta va para ustedes. ¿Se puede considerar una declaración de guerra que los países retiren a sus cónsules o embajadores? Y otra pregunta: si el pueblo masivamente solicita elecciones de la Asamblea Nacional, ¿se podrían adelantar? Así fuera de tiempo de revocatorio. Esto basado en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pregunta Julieta Mirabal, estamos anotando por allí, ¿verdad? ¿Es posible cambiar la fecha de presentación, de juramentación del presidente, por ejemplo, adelantarla? Y pregunta, esta compañera no puso el nombre, si la soberanía reside en el pueblo y según lo planteado por Luis Brito están organizadas en poderes, ¿el desacato de la AN se puede considerar un atentado a la soberanía? ¿Por qué se descompensó el Grupo de Lima? ¿Y qué medidas internacionales tomaremos ante el ataque del Grupo de Lima? Esas son las preguntas. ¿Respuesta? Sí. Bueno, el retiro de embajadores no es una declaratoria de guerra, es una ruptura de relaciones. Sencillamente como esa gente que dice no nos hablamos más. Es decir, está en sentido, pero no toman ninguna acción concreta. En ese sentido es su derecho. Es decir, yo creo que más pierden ellos al no tener nuestros embajadores que nosotros al no tener los embajadores de ellos, con todo el respeto al distinguido cuerpo diplomático. Por un lado, entonces eso. Ahora, una pregunta todavía más concreta y contundente. Si el pueblo soberano decide que ha
que ya la Asamblea Nacional no lo representa. Bueno, creo recordar que en la Constitución hay una serie de normas que permiten la revocatoria de cualquier funcionario. Y entonces se podría quizá, debe haber otras formas constitucionales, organizar un referendo nacional con el objetivo de quitar las investiduras a ese conjunto de parlamentarios que no representan la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Creo que eso sería constitucionalmente posible, es de estudiarlo muy minuciosamente y con una lupa en el librito, pero yo creo que esta es una de las constituciones del mundo que da mayores poderes al pueblo soberano y que incluso permite la revocatoria de funcionarios con una proporción del electorado no muy significativa, de modo que sería enteramente posible que se iniciara un proceso de esa índole. Y por otra parte, bueno, si la Asamblea Nacional está en desacato, es decir, puede seguir ocupando sus funciones. Yo diría que aparentemente no. Si un funcionario está fuera de la ley, porque en Venezuela y en gran parte de los países existe el principio de competencia. Un funcionario solo puede cumplir las atribuciones que la ley le confiera de manera explícita. Un funcionario no puede hacer lo que se le antoje, no puede hacer su real gana. Puede única y exclusivamente cumplir con las funciones que la ley le atribuye. Y si ese funcionario está fuera de la ley, se niega a cumplir las funciones que la ley atribuye, pues ya no tiene autoridad y puede ser removido, no solo por el referendo revocatorio, sino además por medidas de los tribunales. Es decir, es otra posible inferencia, otro posible mecanismo constitucional para restablecer en Venezuela el imperio de las leyes, de la Constitución y del pueblo soberano. Muy bien, profesor. Queridas amigas y amigos, efectivamente hay un procedimiento revocatorio, como mencionaba el profesor Brito, por primera vez en la historia de Venezuela, y sí se puede aplicar a la Asamblea Nacional. Quien les habla no está de acuerdo con la inmunidad parlamentaria. Debo aclararlo por respeto a ustedes, pero en todo caso, como ellos tienen inmunidad parlamentaria, yo creo que están en una permanente situación delictual. No solo porque estén en desacato, más grave que eso, el pedir a otros países, y en este caso a una potencia extranjera, una intervención militar en su país. Eso es traición a la patria y eso tiene que ser sancionado. Y ahí no puede oponerse la inmunidad parlamentaria, porque entonces sería impunidad frente a delitos de lesa humanidad. Yo soy un convencido, como presidente de la Comisión Constitucional lo digo, que esta Asamblea va a aprobar medidas serias, severas en el marco del Estado de Derecho frente a ese tipo de conducta. Igualmente, frente al desacato clásico y tradicional que entonces paraliza, crea situaciones irregulares en lo que tiene que ver con el conjunto de los poderes y de los órganos del poder público nacional. No puede un Estado de Derecho permitir que esto ocurra y no lo vamos a permitir más. La segunda y última, queridos amigas y amigos, consideración. Aquí está una gran constituyente, nuestra primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ella sabe, como lo sé yo, cuán difícil es superar la Constitución del 99.
Pero en las líneas del convocante no solo están los elementos sociales, no solo está la búsqueda de la paz, está profundizar la autodeterminación, la no intervención y enfrentar los actos de injerencia, vengan de donde vengan. El 5 de julio de 1811, en nuestra acta de bautismo hay una frase pequeña y que seguro va a estar en el nuevo preámbulo constitucional. Nosotros somos libres y hemos decidido ser libres, cualquiera sea la circunstancia. Quiero terminar cuando venía para acá y despedía a esta distinguida viajera que visitó al Libertador y ahora, bueno, va a arreglar sus papeles. Dije, yo quisiera obsequiarles un poema y he pedido permiso a Tania para obsequiárselo. Es de Pablo Neruda, en canto general. Por supuesto estoy tomando un fragmento. Fíjense ustedes lo que dice. Me atravesaron los dolores de mi pueblo. Se me enredaron como alambres en el alma. Me crisparon el corazón. Entonces salí a gritar por los caminos. Salí a llorar envuelto en humo. Toqué las puertas y me hirieron como cuchillos espinosos. Llamé a los rostros impasibles que antes adoré como estrellas y me mostraron su vacío. Entonces me tuve que hacer soldado, un número oscuro, un regimiento con orden de puños combatientes, un sistema de inteligencia fibra del tiempo innumerable, acaso árbol armado indestructible, camino del hombre en la tierra. Vi allí cuántos éramos, cuántos estaban junto a mí. No eran nadie, eran todos los hombres y mujeres que no tenían rostro, porque eran un pueblo, eran metal, eran caminos, y entonces anduve con los mismos pasos de la primavera y de la libertad en el mundo. Gracias. Bueno, compañeros, y compañeras, estamos por finalizar ya esta sesión. Hemos aclarado muchos aspectos jurídicos. Si nosotras y nosotros trasladamos este escenario con dos ponentes especialistas al terreno de lo económico, vamos a encontrar también todas las razones por las cuales desde el primer día que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder no le han dejado ni un minuto de tregua y por las cuales estamos viviendo lo que estamos viviendo. Bueno, esa Asamblea Nacional en desacato, porque quiero que veamos el último video para que estemos claros de dónde venimos, lo que ha pasado en estos intensos últimos 5 años, ¿no? Que veamos el último video, porque esta Asamblea Nacional que hoy dijo, Maduro no se va a juramentar aquí, no lo reconocemos, no es legítimo, ya dijo una vez que el presidente Maduro era de nacionalidad colombiana y que no tenía legitimidad. Lo aprobó un acuerdo en ese sentido. Ya dijo una vez que el presidente Maduro abandonó el cargo y también aprobó un acuerdo. Ya dijo una vez que había decretado el Tribunal Supremo del Exilio, una figura que ellos inventaron muy particular, y entonces el presidente Maduro ya tampoco era el presidente, y hay acuerdos y acuerdos aprobados en ese recinto cerrado, sin legitimidad política, sin pueblo, sin proyectos, sin liderazgo, que es la Asamblea Nacional en desacato, para simplemente hacerse del poder por vías que no son ni constitucionales, ni democráticas, ni pacíficas. Por eso quiero que veamos este video, para que nos demos cuenta de lo que pasa después de una declaratoria como la que hizo hoy esa instancia,
y del llamado que hacen las fuerzas políticas de la extrema derecha para que no se nos olvide a nosotros como pueblo y sobre todo para que lo recuerden quienes nos están viendo fuera de las fronteras venezolanas. En los próximos días aprobaremos por mayoría de esta Asamblea Nacional la declaratoria del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. Hemos venido a la sede principal de la Organización de Estados Americanos a plantearle al secretario general la actualización del informe que se presentó en el marco de la activación de la Carta Democrática Interamericana. Para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social. Plan Zamora. Vamos a lanzar un nuevo sistema que articule todo, que le dé rango tecnológico, que permita llegar a donde no estamos llegando. Por eso lancé el carné de la patria para llegar a las catacumbas de los hogares venezolanos. En uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. La tarea principal de la Revolución Bolivariana es consolidar el sistema de carné de la patria a través de este poderoso movimiento Somos Venezuela, movimiento cívico-militar que nace hoy. Estamos estableciendo la estructura organizativa nacional del movimiento Chamba Juvenil para seguir avanzando en la meta de 750.000 jóvenes incorporados al plan Chamba Juvenil, incorporados al estudio y al trabajo. Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela, para un 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. 61.4%, récord de participación en una elección de gobernadores y gobernadoras. Así es el mapa de las elecciones municipales del 10 de diciembre. Mapa rojo, rojito. Voluntad nacional, voluntad popular, voluntad revolucionaria. Por fin lo logramos. Ahí están sentados en la mesa de diálogo los voceros y delegados de la MUD, de la oposición venezolana. Lo volvimos a lograr. Quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el petromoneda. Los CLAD, que son la expresión de la igualdad, la solidaridad, la cooperación, el trabajo popular, que son la expresión del futuro. Ya tenemos ley, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente. He decidido reducir 3 ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con 3 ceros menos de la moneda para garantizarle al pueblo de Venezuela sus actividades comerciales y monetarias. Es el hijo de Chávez, porque es nuestro protector, porque es el hombre que ha sacado a Venezuela con toda la guerra que nos tienen. Aquí está Maduro. El domingo 20 de mayo, llueva, truene, relampaguee, el pueblo a votar a las 5 de la mañana al
de la Diana Carabobo, a la carga, a la batalla y a la victoria, compatriotas. Bueno, compañeros, gracias. Quiero recordar que fue la Asamblea Nacional Constituyente, hoy estamos aquí 2 de sus voceros, la que convocó a las elecciones, a los últimos 5 procesos electorales. Van 9 elecciones desde que Nicolás Maduro asumió el poder. Convocamos también a las elecciones presidenciales del 10 de mayo y queremos ratificar hoy ante el pueblo venezolano que así como hemos estado a la altura del compromiso, haremos, los hombres y mujeres que estamos hoy como voceras y voceros de la soberanía popular en la Asamblea Nacional Constituyente, haremos lo que tengamos que hacer para preservar la integridad de la República y nuestros valores republicanos y nuestras instituciones republicanas. Quiero, para terminar, compañeros, leer el comunicado en defensa de la patria venezolana que el canciller Jorge Arreaza leyó el día de ayer, porque tiene 3 párrafos que creo que son perfectos para cerrar este foro. Dice: la República Bolivariana de Venezuela tiene a bien informar que el próximo 10 de enero el presidente Nicolás Maduro Moro tomará posesión legítima y constitucional de la presidencia de la República para el periodo comprendido entre los años 2019 y 2025, en perfecta sintonía en tiempo y en forma con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual no requiere la venia de ningún gobierno extranjero. Dice además: esta declaración del autodenominado Grupo de Lima ha escrito una vergonzosa página en la historia de las relaciones internacionales de la región. La República Bolivariana de Venezuela sabrá responder a la luz del principio de la reciprocidad a las acciones que individualmente decida tomar cada país en la proporción y correspondiente y en el terreno que cada uno escoja. Conviene recordar que a lo largo de su gloriosa historia como nación, ningún país o coalición de países ha logrado ni logrará intimidar al heroico pueblo venezolano, heredero de la más grande estirpe libertaria del continente americano. Caracas, 4 de enero del año 2019. El próximo 10 de enero el presidente Nicolás Maduro tomará juramento para el próximo periodo constitucional y allí estaremos todas y todos desde el día de hoy en pie de lucha, en batalla democrática. Yo quiero aprovechar, antes de cerrar, para hacer una propuesta, ya que estamos aquí en Asamblea Constituyente. Así como nosotros, cuando Barack Obama lanzó el decreto infame contra Venezuela, logramos recoger 10 millones de firmas entre los venezolanos y se la hizo llegar el presidente al propio jefe del imperio. En este momento nosotros podemos lanzar una gran batida latinoamericana en defensa de la revolución bolivariana y empezar a recoger voluntades y firmas de todos los ciudadanos que hay en la nación latinoamericana para la defensa de Venezuela. Porque tenemos que estar conscientes, compañeros, que el ataque en este momento es contra Nicolás Maduro. Y a través de Nicolás Maduro atacan a Venezuela. Y a través de Venezuela asfixian al pueblo venezolano, que es el propósito. Y a través de todo ese ataque al Estado-nación venezolano, buscan los poderes fácticos imperiales un ataque neocolonial a toda la región latinoamericana. Buscan cambiar el mapa político, el mapa incluso físico de la región latinoamericana para expropiar sus riquezas naturales. Por eso la defensa de Venezuela hoy es la defensa de toda la América junta y yo quiero que ustedes me apoyen en esa iniciativa de que lancemos una gran batida de opinión pública en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, compatriotas, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Nos estamos viendo en la calle. A partir de hoy, movilización y más movilización. Un abrazo para todas y para todos.